Dice así la palabra de Dios. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Vamos a ir también a Mateo 27 y a Lucas 23 para nosotros tener un poquito más de información de lo que también sucedió en este primer interrogatorio con Pilato. Entonces, en Mateo 27 dice así, en el versículo 11: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Vamos a mantenerlo hasta ahí. Y vamos a ir a Lucas 23. Dice así, el inicio del capítulo: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, quien en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Regresemos a Juan.
Simplemente para tener el contexto, ¿verdad? Como les digo, nuestro énfasis va a estar en la porción del Evangelio de Juan. Pero es necesario tener la información de los otros evangelios para tener el cuadro más completo. Como hemos visto aquí también en este envío de Herodes, a Jesús lo visten, y luego también en Juan 19 se nos va a confirmar de que a Jesús lo habían vestido con este manto de púrpura. Ahora bien, como empezamos este estudio, ¿verdad?, del capítulo 18, luego que vimos el arresto de Jesús, el hermano Mariano apropiadamente nos expuso acerca de que estamos aquí ante diversos juicios. Juicios por llamarles de alguna manera, ¿verdad? Porque realmente todo esto era un atropello contra todo vestigio de justicia, más bien. Porque a Jesús lo estaban acusando sin tener pruebas. En un momento no presentaban testigos, y luego cuando los buscaban, los testigos se contradecían entre sí. Y luego vemos que las acusaciones también están variando, ¿verdad? Primero, ante los sumos sacerdotes, porque vimos que estaban esos juicios, ¿verdad?, eclesiásticos. La acusación con Jesús era por el hecho de él llamarse el Cristo, ¿verdad?, un aspecto religioso. Pero ante Pilato, ¿qué es lo que están diciendo? Es un hombre que pervierte la nación. La acusación entonces ahora es de un matiz político. Pilato, no te conviene tener a un revoltoso, no te conviene tener a alguien que se está llamando a sí mismo un rey. ¿Por qué? Porque para Pilato la palabra Cristo no tenía ningún significado. Pero para nosotros sí, Cristo es la palabra para ungido, el Mesías. Por eso, ¿verdad?, en uno de los que leímos decía, él se llama el Cristo, un rey. Entonces están diciendo, este hombre es una amenaza política, está enseñando que no hay que dar tributo a César. Entonces, es por esas acusaciones que Pilato no puede descartar completamente el asunto. Sin embargo, vemos por la forma en que él está hablando con Jesús, de que él dice, yo en este asunto de los judíos yo no tengo nada que ver, ¿verdad? Cuando Jesús en el versículo 34 lo confrontó, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí, que yo soy el rey de los judíos? O sea, Pilato, ¿qué entiende usted por el hecho de que yo sea rey de los judíos? En su momento y en momentos particulares, Jesús sí llega a hablar y a responder. Y eso es algo que debemos tener también presente. Hace un tiempo, cuando veía una postura acerca de los judíos, porque ellos no entendían que Isaías 53 se trataba de Jesús, es que Isaías 53 dice que Jesús no respondió palabra. Y sin embargo, cuando se ve que él está en los juicios, dice que él respondió palabra. Pero eso es una lectura a conveniencia, porque ¿qué vimos también en otro de los pasajes? Que Pilato se sorprendió que Jesús no respondiera palabra. Es decir, hay momentos de estos juicios y de la forma en que acusaban a Jesús que se maravillan los hombres de que Jesús se quede en silencio. Porque ¿cuál es la reacción natural de uno ante una acusación falsa? Defenderse. No, eso no es así, eso no es verdad, me están acusando falsamente. Pero esa no fue nunca la reacción de Jesús. Pero en otros momentos, él apropiadamente responde, diría uno, porque lo que se está diciendo es verdad. ¿Eres tú rey de los judíos? Tú lo dices. Eso es verdad. Es decir, ante las afirmaciones verdaderas, Jesús sí confirma lo que es verdad. Pero ante las acusaciones falsas, guarda silencio. Y eso es lo que maravilla incluso al mismo Pilato. A él no le maravilla que cuando él hace una pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos?, Jesús diga, es el rey de los judíos. Tú lo dices. O ellos lo están afirmando. Pero ante lo falso y ante la vehemencia y la forma en que lo estaban acusando, es lo que a Pilato le sorprende, que Jesús no respondiera palabra. Y por eso, en efecto, podemos nosotros decir de que eso se ve cumplida la profecía de Isaías 53 en Jesús, que él fue llevado como oveja al matadero y que a pesar de las acusaciones falsas, él no respondió palabra. Lo menciono, ¿verdad?, por si alguna vez alguien también les llega como con un razonamiento similar de que no, que Jesús sí respondió. Isaías 53 dice que no abrió su boca. Bueno, hay que entender apropiadamente en qué momentos es que vemos que Jesús sí habla, intercambia palabras, y en qué momento es que él guarda silencio. Y varias veces vemos que guardó silencio, también ante Herodes, ¿verdad? Vemos que Lucas nos registra que Pilato, donde ve que es Galileo, lo envía a Herodes. Hay todo un asunto político de nuevo para ellos restablecer relaciones.
Y también Herodes está deseoso, ¿verdad? Ahora sí, traen a Jesús, va a hacer algún milagro, voy a escucharlo. Y Jesús guarda silencio. Dice, esto no era lo que yo esperaba. Mejor lo mando de regreso. Pero para los fines políticos de Pilato le sirvió. Entonces, versículo 35. Dices tú, ¿verdad? Jesús le ha dicho, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Entonces vean la respuesta de Pilato. ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Veamos de que a él no le interesa realmente llegar al fondo del asunto. Jesús le está dando la oportunidad. ¿Quiere usted entender? O sea, que yo soy verdaderamente el rey de los que son los verdaderos judíos. ¿Recuerdan que esa era la conclusión con la que cerrábamos? Jesús es el rey de los que son verdaderamente judíos, es decir, aquellos que lo son por la fe. Pero para Pilato dice, esto es un asunto religioso, yo no soy judío, son los suyos que lo están entregando. Dígame bien, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que usted ha hecho? Porque en la figura de este hombre, cuando le entregan a Jesús, ¿verdad? Pilato está realmente preguntándose, ¿es este hombre una amenaza para el imperio? O sea, ¿realmente es este hombre el peligro de lo peligroso de lo que llega a mí, de lo que están reportando, de lo que le acusan? Jesús entonces le responde, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Qué respuesta más trascendental de lo que está diciendo aquí el Señor? Porque está dándonos una explicación acerca de la naturaleza del reino de Dios. Vean lo que Jesús no está diciendo. Jesús no está diciendo que su reino no es sobre este mundo, porque claramente Jesús reina sobre el mundo. Lo que él está diciendo es que el carácter de su reino no es de este mundo. El carácter de su reino es celestial, es divino. O sea, mi reino no es como los reinos de este mundo, tiene otro origen, tiene otra naturaleza. Y de hecho, se gobierna de otra manera, porque es el reino, el dominio que ejerce el Señor sobre los suyos. En esta época, como decimos, sobre los corazones de su pueblo, de los que son su pueblo. Ahora mismo, o sea, nosotros debemos entender que Dios reina, Jesús reina, y reina sobre todos aquellos que por la fe han creído en Él. Por eso decimos, reina sobre sus corazones. No es ahorita una manifestación visible, no es un edificio, no es un palacio, no es un territorio. Pero llegará el día en que se manifestará así. Nosotros debemos recordar de que, en efecto, el reino será establecido. ¿En dónde? En esta tierra. Serán hechos nuevos, pero será en esta tierra. Yo sé que a veces nos puede llamar un poco la atención cuando uno ve los folletos de los testigos de Jehová, ¿verdad? Que sale todo el mundo como muy feliz, y las praderas y los animales y todo. Vean, hay algo que no está muy lejos de la verdad en lo que ellos están poniendo ahí. En efecto, esta tierra será renovada, porque es aquí. O sea, no debemos imaginarnos nosotros cuando decimos, sí, del cielo y demás, que nosotros estaremos sin un cuerpo y flotando y tocando arpas. Eso no es el reino de Dios. Mi reino no es de este mundo, pero será establecido de manera permanente en este mundo, en un mundo ya sin pecado, cuando todo sea hecho nuevo, cuando sea como tuvo que ser, antes de que el pecado entrara. Por eso les digo, es una respuesta sumamente importante la que aquí el Señor le está dando a Pilato. Pero en el fondo, el argumento, ¿verdad?, que también el Señor está utilizando para que Pilato entienda de que él no es una amenaza en ese sentido, es que le dice Pilato, o sea, si mi reino realmente fuera como los otros reinos de este mundo, ¿usted cree que yo estaría aquí capturado sin que los míos no hubieran peleado? Fue lo que tuvo que recordarle, ¿verdad?, a Pedro y a los 12. O sea, ¿ustedes no creen
que si yo le hubiera pedido al Padre, tendría aquí 12 legiones de ángeles defendiéndome. Y lo mismo para Pilato. O sea, si mi reino fuera como lo que usted tiene en su cabeza de lo que es un reino, hace rato que ya estuviera entonces los míos peleando por mi libertad. En el caso de que hubieran logrado capturarme. Pero entonces es como Pilato, usted tranquilo. O sea, mi reino, y soy rey, porque es lo que Jesús está diciendo, también en parte de la respuesta. Yo soy rey, solamente que mi reino no es como los reinos de este mundo, es de origen divino, celestial, es de otra naturaleza. Y por lo tanto no es una amenaza para su dominio que usted tiene ahora. Mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, yo tendría a los míos peleando para que yo no hubiera sido entregado. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato escucha, ¿verdad?, esta respuesta, vuelve a intercambiar y vuelve. Pero yo quiero escuchar explícitamente. Entonces, o luego, ¿eres tu rey? Jesús lo afirma. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Más adelante, ¿verdad?, cuando lleguemos al capítulo 19, veremos que este diálogo va a exasperar a Pilato al punto que luego él va a decir, no sabes que yo tengo poder sobre ti. Y Jesús nuevamente, ¿verdad?, va a decir, no, usted no tendría ningún poder sobre mí si no le hubiera sido dado. Entonces, en efecto, Jesús va a decir, yo soy rey, reino sobre este mundo, y todo el que tiene poder es porque le ha sido dado. Nadie tendría ninguna autoridad si no le hubiera sido dada por el Padre. Yo lo soy, pero es que el propósito por el cual Jesús se encarnó era muy distinto a simplemente establecer un reino terrenal. ¿Recuerdan el milagro de la alimentación de más de 5,000 personas? ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio de Juan que no dicen los otros evangelios? ¿Qué quisieron hacer con él? Hacerle un rey, ¿verdad? Y por eso él se retiró. Juan nos dice que Jesús se retiró porque querían hacerle rey. Mateo también nos dice que Jesús se retiró porque él también fue a orar por los suyos. Era constantemente este pensamiento en las personas. El Mesías va a venir a establecer un reino. Eso estaba correcto. El asunto es que no estaban entendiendo apropiadamente la naturaleza de ese reino y cuándo sería. Ahora que siempre hay que recordarse de los discípulos que todavía al momento mismo en que Jesús va a ascender, Señor, restaurarás a Israel en ese tiempo. O sea, es que siempre estaba, ¿verdad?, esa mirada constantemente en el ahora. O sea, va a ser ahora. ¿Cuándo va a ser? Como les digo, la esperanza en sí misma estaba correcta. Y nosotros debemos anticipar también el día en que el reino será finalmente consumado y establecido para siempre. El asunto es cuándo iba a ser. Por eso Jesús le está diciendo que en su propósito, en esa primera venida, no era el momento para establecer ese reino. Él vino con otro propósito, para dar testimonio, dice, a la verdad. Vean que no dice testimonio de la verdad, sino testimonio a la verdad. Vamos al inicio del Evangelio, a Juan capítulo 1. En este prólogo, ¿verdad?, en esta introducción, ya se nos anticipa que este lenguaje acerca de dar testimonio. Dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Vean que en el caso de Juan, Juan sí daba testimonio de, él daba testimonio de quién era verdaderamente la luz. Pero Jesús dice que él viene a dar testimonio a la verdad. De hecho, en Juan 14, como vimos, él dice explícitamente que él es la verdad. Jesús se encarnó para dar testimonio a la verdad, porque él mismo es
la verdad. Todo lo que Jesús hizo al encarnarse era transmitirnos ese mensaje de parte del Padre. Él comunicó la verdad, pero de nuevo, Él dijo explícitamente a la vez, yo soy la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Que también nos tiene que hacer eco con otras palabras de Jesús, ¿verdad? En Juan capítulo 10. Versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Entonces, los que son de la verdad, ¿quiénes son? Son las ovejas. Porque no hay separación en este grupo. Los que son de la verdad escuchan la voz de Jesús, es decir, son aquellos que son las ovejas, son el pueblo del Señor. Está diciendo Jesús entonces que en eso consiste su reino, es su reino de la verdad. Y Él es la verdad misma, y lo que proclama es verdadero, y los que son de la verdad, cuando escuchan la verdad, atienden a la verdad. No hay lugar para la mentira y la falsedad. Vemos el carácter completamente distinto de cualquier otro gobierno o sistema de gobierno aquí en la tierra. No crean que uno solamente habla por Costa Rica, siempre será la opinión común en cada nación de que el gobierno y los que gobiernan no son rectos. Dirán, hemos tenido algunos buenos gobernantes, pero en general la percepción que predomina es que no hay rectitud, no hay gobernante que sea enteramente recto. Pero de nuevo, eso no aplica para el reino de Jesús, porque Él es la verdad y su reino es de la verdad y es verdadero. Pero quienes forman parte de este reino son solamente aquellos que escuchan su voz. Eso es lo que hay que tener claro. O sea, ¿cómo sé yo que pertenezco al reino de los cielos? Usted no tiene que esperarse a que venga el día final para saber cuál será el veredicto. Ya Jesús está diciendo aquí el parámetro. Los que son del reino de la verdad son los que escuchan la voz de Jesús. ¿Y qué es escuchar la voz de Jesús? Bueno, es hacer lo que el Señor dice. Porque no se trata de una capacidad física. Todos aquí están escuchando lo mismo. Todos aquí están escuchando lo que Jesús enseña. Todos podemos ir y leer de nuevo todo el Evangelio de Juan y leer cuando Jesús nos dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en su amor los unos por los otros. Y llegar, ¿verdad?, con la afirmación, bueno, aquí Jesús nos está dando un nuevo mandamiento, que nos amemos unos a otros. Usted lo escucha, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque no ha escuchado la verdad, no ha escuchado la voz de Jesús, no es parte del reino. Su súplica debería ser entonces que sea hecho uno del reino, que realmente que cuando Jesús habla, usted hace, que cuando Jesús habla, yo simplemente obedezco, porque ese es el carácter de los que pertenecen al reino. En una ocasión, ¿verdad?, en uno de los milagros más conocidos del Señor, recordamos aquel centurión, ¿verdad?, que no se sintió siquiera digno de que el Señor llegara a su casa. ¿Cuál es el mensaje que él envía a decir? Yo también soy un hombre en autoridad, y cuando yo le digo a este, va y lo hace. Y él estaba convencido que precisamente Jesús era uno con autoridad, que cuando él habla, se hace. Por eso es que Jesús también dirá de este hombre, yo no he hallado fe, ¿verdad?, en Israel de un hombre como este, como la fe de este hombre, porque ese hombre comprendió muy bien lo que Jesús dice, se hace. Ese es el carácter de aquellos que están en el reino, oyen la voz de Jesús. Sin embargo, Pilato está escuchando esta gran afirmación de qué es el reino, de que el reino de Jesús no es como los reinos de este mundo, que es de otra naturaleza, que es un reino donde impera la verdad. ¿Y qué es lo que dice Pilato? ¿Qué es la verdad? ¿Y qué hace acto seguido? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos.
O sea, no le interesó. No sabía que era la verdad. No le importó. O sea, ¿podemos ver nosotros un menosprecio más grande acerca de una pregunta tan importante como esta? Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué es la verdad? Y se va. O sea, no le interesa aquí en este caso que Jesús le conteste. Pilato ignoró por completo que tenía a la verdad misma enfrente, a la verdad encarnada, pero no le importó. Como les decía aquella vez, yo no sé si es que como es tanto que uno en estos días relativistas, que si soy yo queriendo imponerle a Pilato la actitud de los hombres de estos días, ¿verdad? Pero yo creo que no anda muy lejos. De que tenemos aquí en Pilato un vivo retrato de cómo siguen siendo los hombres. Nada, para lo que usted cree es verdad para usted, lo que yo creo es verdad para mí. Pero dos cosas completamente opuestas no pueden ser verdad a la vez. Muchos no están interesados en la verdad. O debería decir uno, es que no quieren enfrentarse a las consecuencias de saber de que están errados. Y prefieren creer de que varios se pueden tener la razón. Porque creen que la verdad es relativa. O sea, lo que usted crea para usted mismo está bien, mientras no le haga daño a nadie. Pero ese no es el parámetro. Jesús sigue hablando aquí con un artículo definido, la verdad. No dice que mi reino es de una verdad, o es un reino entre muchos. No, es el reino de la verdad. Y nosotros debemos, si somos del Señor, debemos nosotros ser más valientes en afirmar de que existe la verdad. Pero decirlo, obviamente, nos traerá consecuencias. Para muchos será plena intolerancia. No, es que ¿cómo puede usted pensar así? Hay otras religiones, hay otras formas de pensar. Sí, yo no estoy diciendo, yo no estoy negando, yo no estoy reconociendo que otros piensen otras cosas, de que otros crean en otros dioses, o que crean que todas las religiones dan lo mismo, o quien diga que ninguna religión, que eso es lo peor que le ha pasado a la humanidad. Yo no estoy diciendo que otras personas crean esas otras cosas. Lo que estoy diciendo es que yo creo que al final de cuentas existe una verdad. Pero esta afirmación no es arrogante porque es Ronnie quien lo está diciendo, es que Jesús lo dijo y yo le creo a él. Cuando yo le creo a Jesús, y si él dice que es su reino y solamente él, que es el único camino y la única verdad y el único por quien hay vida y es el único por quien uno llega al Padre, yo le creo a él. Pero Pilato no quiso saber nada de esto, como muchos hombres y mujeres hoy. El camino del relativismo no es la salida. Pero de nuevo, reconocer que uno está errado golpea el orgullo humano. Tener que someterse a la voluntad de este rey no es del agrado de todos. ¿Por qué? Porque de nuevo, yo tengo que someterme entonces a sus preceptos, a sus mandamientos. Es lo que él dice. Final de cuentas, que mucho más se podría decir, ¿verdad?, acerca de cómo argumentar, acerca de que sí se puede llegar a establecer qué es verdadero y qué es falso, es el hecho de que Pilato, aunque no entiende mucho de lo que está pasando y de lo que Jesús le está diciendo, algo sí puede concluir: Jesús no ha cometido falta alguna. Vean lo que él dice. Él va a los judíos y les dice: yo no hallo en él ningún delito. Ninguno. O sea, ustedes me lo han traído como un sedicioso, como uno que está diciendo que no hay que dar el tributo a César, que es una amenaza política, que es un rey, pero al final de cuentas me está diciendo que su reino no es de acá, que no es ninguna amenaza y que no van a pelear por sacarlo de acá. No hay ningún delito. No lo hay. Entonces, y aquí nos ayuda mucho a entender también lo que la esposa de Pilato le dijo acerca del sueño que tuvo, ¿verdad? Vemos que Pilato dice: yo tengo que salir de esta situación de alguna manera.
este hombre no es culpable, pero el asunto es que me están pidiendo que tome alguna medida. Entonces, él cree que poniendo a Jesús a la par de un criminal bien conocido como lo fue Barrabás, que la respuesta debería ser obvia. Tienen que preferir que libere a este hombre. Él dice: vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. Ahora, esta afirmación es interesante porque no tenemos exactamente registrado cuándo empezó a darse esta práctica, aunque sí podemos entender por qué. ¿Qué representa la Pascua? El perdón, ¿verdad? De que, ¿verdad? Aquellos que pusieron la sangre en el dintel cuando pasó, ¿verdad?, el juicio del Señor, ahí no hubo muerte. Entonces, esta costumbre parece estar aquí arraigada en el hecho de que a alguien se le está extendiendo esa expiación de su falta. Usted debería ser sentenciado, pero conmemorando la Pascua va a quedar en libertad. Ahora, no deja de ser una costumbre un tanto extraña, ¿verdad? Si al final de cuentas, en efecto, y la persona había cometido algún delito, ¿cómo van a dejar libre a alguien simplemente por costumbre? Ya llegó el año y a ver quién es el afortunado. Quizás pensaría uno que en desarrollo de esa costumbre, realmente los favorecidos llegaron a ser personas cuyas faltas dijeron, bueno, realmente ya pasó un tiempo, ¿verdad? Encarcelado, ya sufrió, se le puede dar la libertad. En todo caso, es que cuando uno lee Barrabás, no, era un homicida. Había organizado una revuelta. Entonces uno tiene que pensar, vean hasta dónde llega la maldad, porque leímos, ¿verdad?, en los otros evangelios de que los judíos empezaron a convencer, pida a Barrabás, ¿verdad?, que sea Barrabás. Uno dice, ¿en qué cabeza voy a preferir que sea uno que yo sé que me podría matar? ¿En qué cabeza cabe que voy a pedir que dejen libre a uno que podría organizar una revuelta que podría atentar con el bien de mi familia? Y sin embargo, eso fue lo que pidieron. Eso fue lo que pidieron. Preferimos al criminal, que podría luego ser yo una de sus víctimas, en lugar de Jesús. Esa es la dureza del corazón humano. Y a eso fue lo que los judíos llegaron. Preferir al criminal. Ahora, hay algo interesante. El nombre de Barrabás significa hijo del Padre. Ustedes recuerdan, en Hechos tenemos uno que es Bar Jesús. Ese Bar usualmente es hijo de, ¿verdad? Y la otra expresión que también nos puede ser bastante familiar es que es el Abba Padre, ¿verdad? Abba es Padre. Entonces Barrabás, hijo de Padre. Es lo que la mayoría entiende, ese debe ser el significado de Barrabás. Entonces ellos pidieron que les dejaran en libertad al hijo de Padre, sin saber de que estaban condenando al verdadero Hijo de Dios. Qué llamativo, ¿verdad? También debemos pensar nosotros que cuando uno considera toda esta situación de que prefieren al ladrón, al criminal, al que organizó las revueltas, al homicida, y si uno dice aquí que, pero ¿cómo pudieron hacer eso? Que es precisamente la pregunta también en última instancia que todo creyente también se hace. ¿Cómo pudo ser que el inocente pagara por mí? Discúlpeme si se ve alegórico, pero uno podría decir, ahí estaría uno también. O sea, yo como Barrabás, yo merecía que realmente dijeran, no, usted pague por sus faltas. Sin embargo, el que pagó fue otro. En efecto, Jesús fue condenado, siendo inocente, para ir a la cruz y expiar los pecados de su pueblo. Meses pasados, cuando sostenía conversaciones con una persona, me decía, pero es que ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tuvo que ser Jesús el que pagara? Y le dije, vea, si es que a usted le parece injusto, es que tiene que recordar entonces de que si usted dice que le parece injusto que Jesús, siendo inocente, hubiera sido condenado, es que no habría esperanza de salvación para usted. Porque tuvo que ser así para que entonces el justo pagara por los injustos. ¿Para qué? Nos dice Pedro, para llevarnos a Dios, para acercarnos a Dios.
Es que no hay vía y no hay esperanza para nosotros aparte del sacrificio de Jesús, que siendo inocente fue condenado, culpable, el que nunca pecó. Entonces, en este cuadro, al final de cuentas, uno no tiene que ver solamente la maldad de los judíos. Yo tengo que ver mi propia maldad, porque es que eso fue lo que ocurrió. Alguien que no pecó, pagó por mí, que sé que he pecado muchas veces contra Dios. Entonces, ¿por qué a mí? Es lo que el creyente en última instancia se pregunta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué el Señor extendió tal misericordia y tal gracia de que siendo culpable, Jesús muriera en mi lugar, sufriera la condenación en mi lugar? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Sé que por lo familiar del relato sabemos lo que va a ocurrir. Después Pilato se va a lavar las manos y demás, pero ya estaremos estudiando con detalle el resto de este juicio que hicieron contra Jesús. Yo solo quiero que consideremos nuevamente la pregunta tan trascendental que Pilato no quiso escuchar la respuesta. ¿Qué es la verdad? Ya muchos van a decir, pero es que tantas iglesias, tantas denominaciones, ¿cómo sé yo cuál es correcta o dónde debo yo estar? Es cierto, puede ser una buena pregunta que muchos puedan hacer si realmente están mostrando el interés y decir, sí, es importante, ¿cómo sabe uno que realmente está en una iglesia sana? Porque muchas dicen tener la verdad. El asunto es que si la iglesia es del Señor, sí puedo decir que tiene la verdad, aunque por nuestra debilidad malinterpretamos o aplicamos mal muchas de las enseñanzas de Jesús. Pero de nuevo, el problema no está en lo que Jesús dijo o en lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es verdad. El problema está en nosotros. Pero con todo, nosotros podemos tener la certeza de que sí podemos conocer la verdad. ¿Por qué? Porque Dios se ha dado a conocer. Si Dios no se hubiera dado a conocer, nosotros no podríamos conocerle. Pero el punto es que se dio a conocer. Y podemos a través de la Escritura tener la certeza de conocerle. ¿Y por qué puede estar usted tan seguro? De que a pesar de las diferentes denominaciones y religiones, que uno sí puede llegar en algún momento a afirmar de que sí ha conocido verdaderamente a Jesús. Bueno, porque es lo que el Evangelio de Juan afirma. Que lo que aquí está escrito es para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. No, si partimos del hecho de que la Biblia es la verdad y que aquí están registradas las palabras que Jesús enseñó, usted no necesita nada más. Lo que aquí se enseña es suficiente. Lo que Jesús pide y lo que Dios demanda, porque no es opcional, es que crea a lo que aquí está escrito. Pero para poder creer, usted necesita que esa obra sobrenatural sea hecha en su corazón, porque si no, podrá pasar el resto de su vida como Pilato, con la verdad frente a usted y rechazándola, cerrándola y haciéndola a un lado. Que no le acontezca. Pida al Señor que verdaderamente le ilumine y le conceda el creer de que el que fue juzgado injustamente es el verdadero Rey, el único Jesús, el verdadero. Oremos.